Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Ya saben ustedes que en la Gesta de España recordamos la historia de gente como ustedes o como nosotros, gente normal y corriente que ha construido España. Y la semana pasada veíamos cómo era la América precolombina, la que conocieron los conquistadores, aquella en las que se sacrificaban miles y miles de personas a los dioses. Pero la pregunta es, ¿quiénes eran los que llegaban? Los que veían todo aquello con horror, los que descubrieron asombrados también las bellezas de Sudamérica, esos Hernán Cortés, Pizarro, Cabeza de Vaca, pero también todos esos otros anónimos que llegaban con ellos. ¿De dónde salían? ¿Cómo pensaban? ¿Qué esperaban de la vida? ¿Por qué se marcharon a América? De eso vamos a hablar hoy, de los miles de conquistadores anónimos, los conquistadores de a pie, y también de las mujeres, obviamente, que los acompañaban, algunas de las cuales dieron ejemplos de heroísmo verdaderamente asombroso. José Javier Esparza, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los conquistadores de a pie, vamos a hacer un poquito de historia doméstica. Ya verás que dos señoras vamos a contar al final. Así, además con unos nombres muy bonitos. Sí, señora. Inés y Mencía, ya verán ustedes. Bueno, primero vamos a ponernos en situación. Eso es lo más importante para entender lo que está pasando. Estamos a principios del siglo XV. Perdón, del XVI, estamos claro. Del siglo XVI, claro. Hace 500 años nada menos. Acabamos de descubrir un mundo. No sabemos cómo es, solo sabemos que es muy grande, pero no sabemos ni siquiera cómo de grande es. Sabemos también que, al parecer, tiene muchísimas riquezas. Aquí en España somos ya una gran potencia porque hemos expulsado a los moros de la península, hemos ganado a los franceses en Italia, pero somos muy pocos, unos 8 millones de españoles nada más, 8 millones nada más. Somos bastante pobres porque, bueno, el país pues tampoco da mucho de sí y sobre todo las guerras cuestan dinero. Y para muchos españoles la vida en este momento es un paisaje cerrado, es decir, hay miles y miles de hidalgos pobres que solo tienen linaje, de villanos, la gente de la villa, quiero decir, sin fortuna ni expectativas de tenerla. En una sociedad tan estamental como la de entonces, pues eso, parece el proyecto vital de la gente está muy cerrado, ¿no? Y sin embargo América, pues parece que es todo lo contrario, porque bueno, parece que tienes allí infinitas posibilidades por explorar, promesas, no solo de dinero, sino de una cosa que es muy importante para los españoles de la época, la honra, la fama, porque son las grandes virtudes culturales de los españoles en el siglo XVI. La corona, lo saben ustedes, estaba muy interesada en América y el Papa había dado permiso para explorar estas tierras con la condición de llevar la religión a las mismas, cosa que apoyaban muy directamente los reyes católicos. Exacto, lo que pasa es que la corona, que estaba tan dispuesta, lo que no tenía era dinero para hacerlo. Así que va a buscar un sistema que le va a permitir patrocinar la conquista sin comprometer su propio tesoro ni sus ejércitos. O sea que sin poner un duro. Esto es una cosa importantísima y además es una cosa propia del carácter español también. Es lo que se va a llamar empresas de rescate y consiste en lo siguiente. La corona autoriza a determinados capitanes para que por su propia cuenta organicen expediciones. Estos pues entran en contacto con los indígenas, llevan la fe, obtienen riquezas, sobre todo oro, que es lo que está haciendo falta, ¿no? Y bajo esta forma de empresas privadas es como empieza a organizarse la conquista de América. Como son empresas, el líder, el capitán, tiene que ser capaz de asegurar la expedición. Así que por eso en general son pues, militares o caballeros que pueden aportar dinero, armas, caballos, por todo lo que hace falta, ¿no? Llegarán a crear a veces auténticos consorcios comerciales, como Pizarro, por ejemplo, con la Compañía de Levante, que se llamaba, ¿no? Lo ignoraba por completo. Es muy interesante, es decir, esto es esencialmente empresa privada y además sujetas a una regulación muy detallada, ¿eh? Creo que hay que explicarlo un poco, aunque sea a grandes rasgos, pero vale la pena. Fíjense, pequeñas empresas privadas para la conquista de América que llevaban la enseña de la corona, o por lo menos su bendición, pero que evidentemente no ponían en riesgo ni sus tesoros ni sus ejércitos. Claro. Todo empezaba firmando unas capitulaciones, como todo, que a los contratos entonces se les llamaba capitulaciones. Sí, y se les sigue llamando a los contratos de ahora capitulaciones. Exactamente. Bueno, la corona la supervisaba y allí se nombraba una persona, que era el capitán, que era el responsable de dominar un territorio y ponerlo bajo la autoridad del rey. Esta persona
que es el líder que luego hemos conocido todos, los Pizarro, Cortés, etcétera, ¿no? Corría con todos los gastos y a cambio iba a recibir una parte, como es natural, importantísima del botín. La corona lo que hacía era imponer las condiciones, es decir, qué es lo que había que explorar, durante cuánto tiempo, qué ciudades se asentarían en esa zona, etcétera. Y también se reservaba a la corona, el premio, la recompensa de forma de título o de nombramiento que se le diera luego al conquistador, pues que se le nombrara el capitán general, gobernador, lo que fuere, ¿no? A cambio de eso, el rey recibía lo que se llamaba el quinto real. Se llamaba el quinto real porque era un 20%, una quinta parte del total del botín conseguido, ¿no? Es muy interesante porque la empresa se financiaba a crédito, pero todo era mentira. Ahora verás la cosa cómo funcionaba. Inicialmente se calculaba un capital con 3 partes, digamos, ¿no? Una la ponía el rey. Mentira cochina, porque lo que el rey ponía era el permiso para explorar. Pero bueno, eso se valoraba en especie y ese era el capital que ponía el rey. La segunda, que es la que de verdad había que poner dinero, es la que ponía el capitán, ¿no? El capitán lo que ponía era, pues, todo, es decir, el barco, la gente, pero tampoco tenía tanto dinero, así que normalmente pedía dinero a otros, ¿no? Hacía uso de prestamistas. Y luego había otra tercera parte del capital, la que se llamaba comunal, que era la que ponían los soldados que se enrolaban en la empresa. ¿Que ponían ellos dinero? ¿Eso nunca lo hubiese sospechado? ¿Qué va? Lo que ponían era una valoración de las provisiones y el equipamiento y las armas y tal, ¿no? Bueno, pero ellos tenían que poner ahí su bagaje. Sí, pero espera, es que normalmente tampoco tenían. Bueno, pues ya me parecía a mí. Entonces lo que pasa es que el jefe se lo prestaba como anticipo. Y luego, con el salario, se lo iba devolviendo. Y el salario de esta hueste del conquistador era, por así decir, como acciones respecto al botín que finalmente se iba a alcanzar. Es decir, en realidad todo era capital a plazo y todo era ficticio. Claro, ¿qué pasa? Que si no había botín era una catástrofe. Es decir, todo el mundo se quedaba sin su dinero. El capitán, los soldados y los prestamistas que habían dejado. O sea, una catástrofe. Así que te puedes imaginar también por qué tantas veces hubo ese empeño tan enorme, a veces hasta sobrehumano, por encontrar fuentes de riqueza donde fuera. Esto explica muchas cosas, porque evidentemente hay mentes geniales, corazones intrépidos, capaces de meterse en la selva y arrostrar los peligros más horrorosos por fuerza de su ánimo y su fe, pero son minoría. Claro. O sea que esto explica buena parte del empeño. Exactamente, es que realmente les iba la vida en ello. Ahora, si encontraban botín, y muchas veces lo encontraron, entonces realmente todo era gloria. Es decir, el capitán se convertía en gobernador y a sus hombres se les concedían lo que se llamaba encomiendas de indios. Estas encomiendas de indios en realidad venías a convertirte en una especie de señor feudal. O sea, tienes unas tierras, unos indios, un trabajo, tú a vivir, realmente tú a vivir, y esto era la encomienda de indios. Claro, hay que ponerse en la Extremadura, en la Lucía, la Castilla, el País Vasco, incluso Cataluña posteriormente de aquella época, y en la imagen que de América se tenía, con los peligros consiguientes y con la noticia de la muerte de tantos que habían ido. Y desde luego hay que preguntarse si valía la pena afrontar tantos riesgos por unas expectativas de éxito tan remotas. La verdad es que es una frase de Gimli en El Señor de los Anillos, me parece que es el retorno del rey, que dice certidumbre de muerte, mínima expectativa de éxito, ¿a qué esperamos? Bueno, certidumbre de muerte. Es exactamente eso, porque desde un punto de vista de una mentalidad económica, la empresa era una locura. Lo que pasa es que la mentalidad de los conquistadores, y eso también es fundamental subrayarlo, no era económica, era completamente caballeresca, completamente medieval. Los capitanes se ven a sí mismos como jefes de hueste, y los hombres, por humildes que sean, se ven como caballeros que forman parte de esa hueste. Eso se ve mucho en la película La Triste, claro, en la mentalidad que de sí mismos tienen los soldados de los tercios. Pero es que además, ¿estudias cuáles eran los libros que hacían furor en España en ese momento? Pues eso es fundamental. Pues los libros de caballería. Claro. Los libros de caballerías que además habían empezado a publicarse en 1508 con el Amadís de Gaula, es decir, justo en el momento en el que empieza la conquista, que en un siglo se van a publicar 42, y todos esos libros 42 van a América. Títulos sí, 42 libros de caballerías. Siglo, y todos van a América en masa, es decir, primero en México y luego en Lima. Está todo lleno de libros de caballería. Y los libros de caballería llenan la imaginación de estos señores, bueno, hasta el extremo. California se llama así porque California es una isla de las Sergas de Espladián, que es una de las novelas de los libros de caballería. ¿Qué me dices? Y Hernán Cortés manda a su pariente Francisco Cortés a descubrirla. Y bueno, le descubre otra cosa, pero le llama California igual, ¿no? Sí, porque en las Sergas de Esplandián se hablaba de una isla poblada solo por mujeres. Yo creo que eso no encontraría. Y además vecina al paraíso. No, lamentablemente no, pero yo creo que él fue allí buscándola. Pero bueno, California le puso. Y las Amazonas, el río Amazonas se llama así,
por supuesto por el referente clásico, pero en la cultura del conquistador el referente griego no existía. Lo que existía era que todos los libros de caballería están llenos de amazonas, ¿no? De mujeres y por eso guerreras. el río se llama Amazonas. Bueno, esta es la mentalidad, es decir, el español que llega a América se siente un caballero andante, y lo que encuentra allí, claro, le parece todavía más fascinante que el mundo de los libros de caballería. Hay un cronista de Indias muy interesante, Pedro de Castañeda, riojano de Nájera, que estuvo en las expediciones de Vázquez de Coronado por lo que hoy es Norteamérica, y que lo contaba de esta manera. Mira cómo lo decía. Yo no estoy escribiendo fábulas, como algunas de las cosas que ahora leemos en los libros de caballerías. Si no fuese porque estas historias contenían encantamientos, hay algunas cosas que nuestros españoles han hecho en nuestros días en estas partes, en sus conquistas y encuentros con los indios, que como hechos dignos de admiración sobrepasan no solo a los libros ya mencionados, sino también a lo que se ha escrito sobre los 12 pares de Francia. Fíjense, se veían ellos mismos como émulos de los caballeros de los libros, nada menos. Y así, con esta mentalidad, los españoles se extienden por el nuevo continente a partir de unas huestes exiguas, muy exiguas. Yo creo que cifras ya has citado en otras ocasiones. Sí. Claro, llegan allí buscando, en realidad van buscando una vida nueva. Pues, la honra, la fama, convertirse pues, en un estatuto superior. Vienen de Castilla, de Andalucía, de Extremadura, luego de Galicia, Cantabria, Vizcaya, después de Cataluña, Valencia, Canarias. Poco a poco van llegando un poco de todas partes. ¿Cuántos? Pues no es fácil precisar el número, porque parece que hubo bastante tráfico ilegal. Se ha hablado de unos 200.000... Sí, ahora contaremos también por qué. Se ha hablado de unos 200.000 durante todo el siglo XVI. Que son muy pocos, si se tiene en cuenta lo grande que es aquello, realmente son muy poquitos. ¿Y cuántas mujeres entre ellos? Pues es imposible saberlo. ¿Sabes qué pasa? La corona, en principio, prohibía a los hombres casados irse allá sin sus mujeres. Me parece muy juicioso. Lo que pasa es que el viaje era muy largo y peligroso, y me imagino que también alguno querría quitarse a la parienta de encima. Lo que fuere, por lo que ¡Qué fuere, horror! El hecho es que muchos conquistadores la prohibición la sorteaban como podían, ¿no? Dice Maripepi que es que me tengo de ir 30 o 40 años. Hombre, hay estudios que hablan de un porcentaje de mujeres de en torno al 20% para el siglo XVI. O sea que, bueno, pues pon 40.000. De esos 200.000, 40.000 eran mujeres, ¿no? Mujeres iban a encontrar los conquistadores también en aquellas tierras y nunca dudaron de su alma, por lo menos los españoles no, porque se abalanzaron a casarse con ellas con toda naturalidad. Pero luego estaban las otras, las conquistadoras, y la pregunta es ¿cómo eran, José Javier? La verdad es que las hubo de todo tipo, pero hay que ponerse en el lugar. En la mente de la gente de hoy en día, seguramente lo más parecido es esa señora que aparece en las caravanas del oeste, ¿verdad?, con el mandilón y una escopeta bien gorda. Es exactamente ese tipo de mujer. Las hubo de todo tipo. La mayoría acudieron a reunirse con sus maridos y instalarse allí pues como encomenderas, ¿no? Como una encomienda de indias. Muchas, algunas, en fin, al llegar encontraron a que el marido se había muerto y lo que hicieron fue fundar conventos donde recluirse. Los conventos en América nacen así, ¿no? Otras, ¿de las viudas? Sí, otras montaron casas de citas para encontrar marido, y cambiar de aires. Bueno, esto es una forma más... Hay, por cierto, es que además hay estudios sobre la prostitución en América en aquella época y no tiene nada que ver con lo que podemos imaginar hoy. No tiene nada que ver, nada que ver. Es decir, realmente eran casas de citas de las de propiamente dicho, es decir... ¿Caballerescas? Sí. Es una cosa o sea, genial. Que tú ibas ahí a encontrar novia, más bien como una agencia matrimonial. Sí, en realidad eran agencias matrimoniales. Es una cosa fantástica. Ah, mira. Bueno, mira. Pero al margen de toda esta casuística, hay dos casos que hay que mencionar, los que te contaba al principio, porque ves que te dan una idea de cómo eran aquellas mujeres extraordinarias. Inés Suárez y Mencía Calderón. Vamos a recordar estos nombres. Inés Suárez y Mencía Calderón, dos nombres preciosos, uno de ellos el de mi hija. Inés. A Inés la llamaban la conquistadora de Chile. Bueno, esta era una chica que había nacido en Plasencia en 1507, hija ilegítima, muy pobre, se había ganado la vida como costurera, se casó jovencísima con un aventurero que era aún más pobre que ella, Juan de Málaga. Este Juan de Málaga se marchó a América con Pizarro y quedó en volver, pero no volvía. Y pasaban los años y no volvía. Y pasaban los años y no volvía. 10 años e infinitas cartas estuvo esperando Inés a que volviera Juan. Y bueno, como estaba harta, lo que hizo fue pedir licencia al rey para marcharse a buscarlo.
Hay que tener narices, porque es otra y dice... Pues sí. Por ahí te quedas. Total, se marchó a las Indias y efectivamente encontró, pero lo que encontró fue la tumba de su marido. Juan de Málaga había muerto luchando junto a Pizarro en el Perú, ¿no? Y bueno, y ahí te encuentras a Inés, jovencísima, en la otra esquina del mundo, sola, sin un real. ¿Y qué hacía? Bueno, pues... Fíjense qué valor, Realmente yo tengo una tesis, y es que el coraje y el valor de la mujer española tiene dos orígenes fundamentales, que es el papel que tiene en la Reconquista junto a su marido, y muchas veces de autonomía, y el que tiene en la conquista de América. Por eso somos así, porque las mujeres españolas no tienen parangón ni con las alemanas, ni las italianas, ni las francesas, ni las inglesas. Bueno, esto es un tipo de hembra único. Sí, ¿verdad? Bueno, de una fortaleza y un carácter que no se da en el resto de Europa. Y que nadie diga lo contrario. Bueno. Bueno, pues allí funcionó una vez en Perú cierta solidaridad nacional, valga el término, y entonces, bueno, las autoridades de Cuzco se apiadaron de ella. Al fin y al cabo era viuda de soldado y le correspondía la parte del botín que a su marido le hubiera correspondido, cosa muy importante, es decir, ella heredó los derechos del marido. Así que le dieron una encomienda de indias, tierras cultivables, indios para trabajarlas, y así conoció al encomendero de la hacienda de al lado, otro extremeño, pero de Valdivia, que había sido maestre de campo de Pizarro y tal, y surgió el amor. Ya sabes, fíjate, es que te das cuenta qué películas podrían hacer los españoles a poco amor que tuviesen por su propia historia. Y además en esta también habría morbo, porque Valdivia a todo eso estaba casado con otra que estaba en España. Y bueno, fue un escándalo formidable en Cuzco, porque claro, que eso te lías con esta que acaba de llegar, tienes a la mujer, en fin, un follón que no veas. Según estaban en el follón, a Valdivia se le presenta una oportunidad de marcharse de allí, y bien que le venía, y es que, bueno, había una nueva expedición a Chile. A Chile habíamos estado mandando expediciones permanentemente y todas fatal. Es decir, la verdad es que de allí nos echaban continuamente, ¿no? Bueno, entonces Valdivia decide que se marcha. Y se va pobre Inés. ¿Quién? ¿O es que Inés se va con él? No, que esta es la segunda parte, claro. A Pizarro no le deja a Valdivia que se lleve a Inés. Entonces Inés convence a Pizarro para marcharse con Valdivia, como criada en principio. Bueno, de allí se van 1000 porteadores indígenas. O sea, se va como disfrazada. Bueno, no, digamos que todo el mundo sabe quién es Inés. O sea, todo el mundo sabe que está liada con Pedro, pero miran para otro sitio. Y lo importante es que se vaya con un puesto, digamos, presentable. Y el de criada era presentable. Así que ya que se van 1000 porteadores indígenas, solo 8 soldados españoles, Valdivia, Inés. Y bueno, van para allá. Por el camino de la expedición va recibiendo más conquistadores que ven que va para Chile, pues llegan a ver unos 70, 80 españoles al final. Y no creas que iba de paquete Inés en la expedición, O sea, cura a los heridos, se encuentra agua en el desierto, va actuando de informadora para su marido, porque claro, la gente se peleaba mucho, ¿no? Y alguien tenía que chivatearle lo que pasaba dentro de la hueste. Lo hacía Inés. Bueno, la aventura esta vez tuvo éxito. Esta vez sí que conseguimos pasar a Chile. Después de pelear mucho con los indígenas, de hacer algunos prisioneros, en febrero de 1541 Valdivia funda la ciudad de Santiago. Y es realmente el éxito. Fíjense, Santiago de Chile. Era una posibilidad estupenda de asentarse allí con Inés y echar raíces, pero este hombre se conoce que no encontraba sosiego. Era un culo inquieto importante, Pedro de Valdivia. Así que le dice que, bueno, para estarse quieto se dice irse a explorar más hacia el sur. Eso sí, a Inés la deja en Santiago con una pequeña guarnición de 50 hombres. Y entonces ocurre una cosa trágica. De repente se presentan un día 8.000 indios en la puerta de lo que solo era en realidad unas cabañas, de la fortaleza de Santiago, dispuestos a pasar a cuchillo a los españoles para liberar a 7 caciques que estaban entre esos indígenas que habían tomado presos los españoles. Bueno, pues había 7 y querían liberarlos. Claro, terrible situación. Son 50 contra 8.000. Inés allí puesta. ¿Y qué crees que hizo Inés? Bueno, pues hay un cronista gallego, Pedro Mariño de Lovera, que estuvo allí y que nos lo cuenta. Escucha. Como empezase a salir la aurora y anduviese la batalla muy sangrienta, comenzaron también los 7 caciques que estaban presos a dar voces a los suyos para que los socorriesen. Oyó estas voces doña Inés Suárez y tomando una espada en las manos, se fue determinantemente para ellos y dijo a los 2 hombres que los guardaban, llamados Francisco Rubio y Hernando de la Torre, que matasen a los caciques antes que fuesen socorridos de los suyos. Y diciéndole Hernando de la Torre, más cortado de terror que con bríos para cortar cabezas: «Señora, ¿de qué manera los tengo yo de matar?». Respondió ella: «De esta manera». Y desenvainando la espada, los mató a todos con tan varonil ánimo como si fuera un Roldán o un Cid.
Habiendo pues esta señora quitado las vidas a los caciques, dijo a los 2 soldados que los guardaban que, pues no habían sido ellos para otro tanto, hiciesen siquiera otra cosa, que era sacar los cuerpos muertos a la plaza para que, viéndolos así, los demás indios cobrasen temor de los españoles. Eso se puso luego en ejecución, saliendo los 2 soldados a pelear en la batalla, la cual duró gran parte del día, corriendo siempre sangre por las heridas que se recibían de ambos bandos. Y fue cosa de grande maravilla el ver que tan pocos españoles pudiesen resistir tanto tiempo a tan excesivo número de bárbaros. Viendo doña Inés Suárez que el negocio iba de rota batida y se iba declarando la victoria por los indios, echó sobre sus hombros una cota de malla y de esta manera salió a la plaza y se puso delante de todos los soldados, animándolos con palabras de tanta ponderación que eran más de un valeroso capitán hecho a las armas que de una mujer ejercitada en su almohadilla. Inés se convertiría en una celebridad. Terminó casándose en torno a los 40 años con Rodrigo de Quiroga, pero eso ya es otra historia, y también la muerte del propio Valdivia a manos de los indígenas, que por cierto los indios mapuches se lo comieron vivo. Pero vamos a contarles otra historia tan extraordinaria como la de Inés, que es la de Mencía de Calderón. Mencía Calderón y un barco de mujeres. Y su barco de mujeres. Esta es una historia fantástica. Mencía Calderón era la esposa de Juan de Sanabria, que había sido nombrado adelantado del Río de la Plata. Es decir, iba a tener que ir al Río de la Plata entre Paraguay, Argentina y tal, a asentar allí familias españolas. Estaba la familia entera emocionadísima, empeñaron toda su fortuna en montar la expedición, y pocas semanas antes de zarpar, se muere Juan de Sanabria. Y entonces se queda Mencía Calderón y sus hijas sola, arruinada, porque todo el dinero lo han gastado en los barcos, y unos barcos sin capitán. Entonces decide ser ella la capitana. Doña Mencía. Toma ya. Entonces hace un papel, pero con un hijo menor le hereda el adelantamiento de Indias, y es ella la que encabeza la expedición hacia el Plata, con sus hijas, familias, amigas, en fin, un centenar de mujeres que van para allá para asentarse con familias. Bueno, doña Mencía va a tardar 6 años nada menos en hacer el viaje hasta el Paraguay. Pero va a llegar. Va a llegar, pero le va a pasar de todo por el camino. Bueno, pues cuando cabotaban todavía, iban haciendo cabotaje por la costa africana, una tormenta dispersó los barcos. Después unos piratas franceses atacaron la nave de doña Mencía, la San Miguel, donde viajaba la mayor parte de las mujeres, que eran 80. Unas 80, ya te puedes imaginar que los piratas no iban exactamente a pedir matrimonio. Bueno, pues doña Mencía sale, se planta, les grita y consigue... Sí, es impresionante. Hemos ido así. Consigue salvar a toda la tripulación, pagando un rescate fortísimo, ciertamente, pero la salva y sigue en camino. Cuando sigue en camino, llegan a la isla de Santa Catalina, posesión de Brasil en ese momento. ¿Y qué pasa? Doña Mencía ve que los portugueses están... posesión de Portugal. Ve que los portugueses están traficando con esclavos. Se queda escandalizada y manda una carta a la Casa de la Contratación de Sevilla para denunciarles. El gobernador portugués, un tipo bastante siniestro, se llamaba de Sousa, creo recordar, se entera, coge la carta y la intercepta, y los mete a todos en el Trullo, un penal que tenían ahí en esta isla. Bueno, 2 años en el penal, 2 años... Pasando un hambre de muerte. Un hambre atroz. Y se da la intervención de 2 jesuitas portugueses, los que los van a salvar de la muerte. Doña Mencía no para de mandar cartas a España pidiendo socorro, que venga algún barco, pero el gobernador quita todas las cartas, las intercepta todas. Y entonces, después de 2 años pasando hambre, doña Mencía dice, pues mira, nos vamos a pie. Y cogen todos... Esto es alucinante en la historia de India, las ganas que tenían muchos de ellos de caminar. Pues fíjate, 1.500 kilómetros de travesía entre selvas, llanuras y sierras. Desde Santos de Brasil hasta Asunción de Paraguay. Y bueno, solo llegan a destino unas 50 mujeres, pero llegan 6 años después de la muerte de Juan de Sanabria y que Mencía Calderón decidiera hacer ella la misión encomendada de su marido. Pues esta es la gente que hizo la conquista de América. ¿Qué te parece? De ellas descienden los primeros criollos del Plata, y así se forja América, con esta gente evidentemente tremenda, hija de los conquistadores y de los indígenas. Esta es la gente que hizo la conquista. Vamos a seguir contando sus historias. La aventura no ha hecho más que empezar aquí en La Tarde con Cristina, pero les queda mucho que aprender, y gracias a José Javier Esparza llegaremos a buen puerto. Hasta mañana, hasta la semana que viene. En la cadena COPE, La Tarde con Cristina.